Pero hablaba ese entusiasmo, esa vitalidad de tu padre que era desbordante. Y yo tengo la percepción que tu padre fue un niño que nunca creció. Hablabas antes de su mensaje, de cómo nos llegaba a los niños. Además, lo curioso, con un léxico que era muy elaborado, que salía en televisión y hablaba, o en la radio, y hablaba con un lenguaje muy elaborado, y aún así todos le entendíamos. Estábamos todos embobados, pero no es que mirásemos a nuestros padres, oye, ¿qué ha dicho? No, 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 nos entraba de alguna manera. Pero yo creo que es que tu padre era un niño que no había crecido nunca. ¿Tú crees que esa es la clave de ese entusiasmo y de ese vitalismo, Odil? Pues yo creo que sí, yo creo que él tuvo la oportunidad de vivir, como él mismo decía, una infancia libre y montaraz, de no escolarizarse hasta los 10 años y de vivir en un pueblo que era casi como una tribu extendida, porque los pueblos de entonces no eran como, no son como los de ahora, porque todavía había mucha gente practicando pues todas las actividades que se desarrollaban en aquella España entonces y todo el mundo se conocía, con lo cual un niño salía al alba y volvía al anochecer y todo el mundo tenía localizado, había esa red de seguridad Mm. que permitía adentrarse en lo desconocido, en lo silvestre, soñar. Mi padre hablaba mucho de esas ensoñaciones de niño, ¿no? De explorar el mundo y conocer esos paisajes inexplorados, esas tribus. Y claro, al haber vivido esa primera infancia plenamente y con ese sentido de libertad, ¿no? Al no haber sido domesticado por el sistema educativo, pues tenía una referencia de lo que es ser plenamente, ¿no? Y sentir plenamente, y soñar y aspirar a. Y aunque luego le mandaron al internado, que él lo cuenta también, y luego sacó la carrera de medicina, y luego se encaminó a la vida para ser una persona de bien, como era lo esperado en aquella España también, ¿no? De la posguerra, pues en un momento en el que tuvo que optar por desarrollar un trabajo como médico odontólogo, como dentista, que trabajaba ya a media jornada en la consulta del doctor Baldomero Sol, o perseguir sus sueños como cetrero, que no tenía ningún tipo de seguridad, porque en España no se había practicado la cetrería desde el medievo y no se sabía muy bien de lo que iba a vivir, ¿no? Tenía algún tipo de colaboración con la casa de campo, pero vamos, no tenía ninguna garantía, pero tomó esa aventura, ¿no? Se adentró en la aventura de su vida y yo creo que es gracias a esa referencia de haber tenido esa libertad, ¿no? Porque si no, en el fondo, desde muy pronto nos van sometiendo, nos van domesticando, nos van diciendo qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo y nos cuesta mucho pues la sombra del miedo, la sombra de la inseguridad es muy larga y nos cuesta mucho salirnos de esa sombra, ¿no? Pero como él sí tuvo esa referencia, pues yo creo que le dio una fuerza impresionante para ser fiel a sí mismo y para ser valiente y para vivir la aventura de su vida. Tú hablabas de su infancia montaraz y tengo entendido que incluso escribió una carta, no sé si fue a Oliver Curwood no sé si fue, porque él soñaba con ser trampero en Alaska, con Jack London, y creo que incluso escribió una carta para poder visitarles o escaparse. Y como decías tú, Así la, es. la aventura Eso, de la aventura de la vida, que luego se convierte en un programa mítico de radio, que luego vamos a hablar de él, pero hasta ultimísima hora de su vida es lo que hizo, ¿no? Perseguir ese sueño. total. Bueno, es que esa anécdota es maravillosa. Está recogida también en el libro y efectivamente con un amigo suyo, yo creo que él contaba con 14 años aproximadamente y había vivido ya el shock del internado, ¿no? Ese cambio tan radical de esa libertad, sobre todo de esa belleza, esa diversidad, esa riqueza de estímulos que le ofrecía la naturaleza a estar en un internado, la disciplina, los curas, el estudiar, ¿no? Y entonces con un amigo suyo, Tomás, que estaba en otro internado, no en Vitoria, pero no sé en qué zona también de España, pues decidieron escribirle una carta a Oliver Curwood, efectivamente, para ofrecerse voluntarios para, y le decían, bueno, pues que eran muy montaraces, que eran capaces de sobrevivir en la intemperie,
que estaban dispuestos a hacer lo que tuvieran que hacer, acarrear pesos, bueno, lo que fuese, pero que por favor bueno, que le permitiesen a los dos, ¿no?, irse con él al Gran Norte, y al X tiempo recibieron una contestación de la editorial diciéndoles bueno, que sintiéndolo mucho, pues que se había muerto hace unos años el señor Oliver Corwood, ¿no? Y que pues era imposible ese sueño, pero estaban dispuestos a escaparse de casa, sí, sí, sí. Bueno, que luego lo cumplió y con sus rodajes que cargaban con esas cámaras de cine y con esas baterías que pesaban lo infinito, pero bueno, luego él cumplió ese sueño, estuvo en Alaska, luego hablaremos de eso, porque yo estuve en Alaska hace unos años, pues por seguir un poco la senda de lo que había hecho tu padre, de Iditarod, Willow, luego voy a mostrar algunas fotos. Al final, la imagen que todos tenemos de tu padre es el gran naturalista, pero yo me pregunto, ¿qué tienen en común figuras como Cousteau, como tu padre, como... Bueno, hay alguno más, ¿no? Pero yo creo que lo que les define, y no sé tú qué opinas sobre esto, pero es la capacidad de asombrarse tan bestial que tienen con todo, porque se les nota cuando están delante de la cámara que ven algo y es como... Y es ese asombro genuino que uno puede decir esto no es impostado. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, la madre del ecologismo, Rachel Carson, escribió un libro que se llama El asombro y que habla precisamente de eso que nos produce de forma natural a todos la naturaleza en nuestra primera infancia, ¿no? El ver una tormenta, ver los rayos, observar las estrellas de noche, y cómo eso desafortunadamente se va borrando por ese proceso un poco de domesticación, por ese proceso también de irnos metiendo en contextos que conocemos muy bien, entre paredes, en grandes cárceles y confortables cárceles de cemento y de cristal, como decía mi padre, y la capacidad de percepción, simplemente, ¿no?, esa sensibilidad de darte un paseo por el campo y ver muchísima gente la ha perdido y no se da cuenta de un pájaro, de un sonido, de una tela de araña, de una gota de rocío. Y claro, con esa pérdida de capacidad de percepción, también se borra esa capacidad de asombro con la que todos nacemos, porque el universo, la existencia, la naturaleza es algo tan superlativo, ¿no? Es algo incluso tan trascendental que, por supuesto, cualquier persona con un mínimo de sensibilidad se tiene que ver profundamente removido y asombrado, ¿no?, ante el espectáculo infinito. Ahora mismo con la primavera, a mí todas las primaveras me pasa que me pillo a mí misma sorprendiéndome de lo arrolladora que es la primavera, ¿no? Y mira que la vivo todos los años, pero es que todos los años me vuelve a dejar perpleja, me vuelve a coger como por sorpresa, ¿no? Y digo, pero si te pasa lo mismo todos los años, por Dios, pero es impresionante la fuerza de la vida.